Hola amigos de YouTube, hoy les traigo la teoría de, ¿qué hubiera pasado si, Gohan caía en el mundo de, High School de XD, capítulo 1, el guerrero Saiyajin, en un nuevo mundo? Antes de empezar quiero aclarar que todos los personajes, son propiedad de sus creadores, así como los intros e ilustraciones que se utilizaron para la elaboración de esta teoría. Dicho esto, demos inicio. Después de los sucesos presentados en el universo de Dragon Ball, y con la muerte de Cell, dejando a nuestro joven Saiyajin, parado en lo que era una realidad diferente a la suya, y en un muy mal estado por la batalla que había librado momentos atrás en contra del bioandroide. Podíamos ver un enorme cráter y en el centro de él, se veía al joven Saiyajin a punto de morir, por la cantidad de heridas mortales. En ese momento sintió una punzada en su pecho cual si de una aguja se enclavara en él, y generando que salieran, las pocas fuerzas que aún le quedaban, logrando posarse en ambas piernas, tratando de verificar su ubicación al no reconocer el lugar donde se encontraba, y teniendo como recuerdos el portal que se abrió y en el cual cayó, generando dolores en su mente. Trató de sentir el ki de sus amigos, lo cual aún estupefacto por la batalla que tuvo y por aquel agujero que se generó, creció aún más su asombro al no sentir no solo el ki de sus amigos, sino el ki perteneciente a todos los seres de aquel lugar. No solo eran de humanos, sino también sentía presencias diferentes en grandes grupos, por lo que podía sentir con un poco de mayor comprensión el poder que sentía era muy superior al ki humano, pero presencias, unas al sentir un ki maligno, en otras podría sentir un ki bueno pero mayor al humano. Esto podía percibirlo a lo largo del lugar donde se encontraba, y por más que trataba de percibir el ki de sus amigos no lo lograba. Con las pocas fuerzas que aún le quedaba trató de volar alejándose de aquel cráter el cual generó, y entrando en lo que parecía un bosque bajó a lo que era un pequeño río y recargándose sobre una gran roca, sintiendo como las últimas fuerzas que tenía se agotaban, solo pudo pensar en el final que podría tener y peor aún sin poder ver a sus amigos y familia para darles el último adiós, cerrando sus ojos y esperando a que los brazos de la muerte lo guiaran al otro mundo, y solo escuchándose la voz de aquel guerrero dedicando lo que eran sus últimas palabras a su familia y amigos, en donde quiera que estuvieran. Segundos antes una pequeña niña de ojos azules y pelo color carmesí se encontraba caminando por aquel bosque dirigiéndose al origen de aquella energía que se había presentado de manera violenta minutos antes. Caminando de manera cautelosa por el bosque escuchó lo que parecían ser unos murmullos. Debido al ser un demonio y tener sus sentidos amplificados logró escuchar a una persona con un tono en voz cada vez más baja. Rápidamente la niña se dirigió con mucha cautela al lugar en donde se encontraba aquella voz. Caminando entre los árboles del bosque logró visualizar cerca de un río la figura de lo que podía verse como una persona. Esto generó una duda ya que no era muy común ver a una persona tan dentro del bosque. Dejando eso de un lado, la pequeña niña tomó un paso un poco más rápido ya que detectó la energía de aquella persona disminuyendo considerablemente. Al llegar a aquel lugar pudo visualizar de manera exacta que la persona no era más que un niño de lo que ella deducía de su misma edad, pero se le generó una expresión de horror y miedo al ver las cantidad de heridas que tenía aquel niño. Tratando de reanimar al joven Saiyajin, moviéndolo y tratando de hablarle en espera de una respuesta, para verificar que aún siguiera vivo solo pude ver cómo se escuchaban unos pequeños gemidos de dolor así como de cómo trataba de mover sus ojos y poder abrirlos. Por unos momentos vio como una niña de ojos azules y pelo color carmesí lo perdiendo el conocimiento, siendo esa la última imagen que vio el joven Saiyajin. La niña al ver la situación y dejando a un lado de encontrar una explicación del estado de aquel chico, solo creó un círculo mágico color rojo y con la marca de la familia Gremory, llevándolos a lo que era un departamento. De lo que se podía ver era de lujo y dentro de él se encontraba un pequeño niño de cabello color carmesí y ojos rojos, y de la mano de este una mujer hermosa con el cabello color plata y ojos celestes con una cara de mucha preocupación.
Al sentir la presencia que se generaba de aquel círculo mágico, sintió un gran alivio al ver a la pequeña niña que salía de él. Señorita Rías, ¿dónde se encontraba? Fue lo que se escuchó de la maid deteniendo sus palabras al ver que no solo se encontraba la pequeña niña, sino un niño de lo que podía ver, de la misma edad que la niña. Pero en un estado terrible, la pequeña niña solo con una enorme cara de preocupación, le rogaba a la maid que ayudaran, a aquel chico lastimado, no dando tiempo a las explicaciones, y al ver el estado de ambos niños, la maid procedió a generar un círculo mágico aún más grande, transportando a todos directo a la mansión Gremory en el inframundo. Una vez llegando al lugar, la maid solicitó el apoyo de los sirvientes de la mansión para llevar al joven a una de las habitaciones de la mansión, de modo que fue adaptado para tratar las heridas de aquel joven. Las sirvientas del clan Gremory asintieron y prepararon una habitación especial para tratar todas las heridas del joven, así como se presentaron otros demonios que ayudarían a sanar de forma más rápida con magia, las heridas de Saiyajin. Grande fue la sorpresa que se llevaron los demonios que trataban al chico, no solo por aquellas terribles heridas, sino el cómo pudo soportar a estas mismas sin haber muerto. Entendían que si fuese el caso de un demonio sería una historia diferente, pero incluso para un demonio tener tales heridas también eran de una enorme gravedad, y ver que al ser un humano el que las tenía y no morir en el proceso era de sorprender a todos. Al continuar con la curación del joven, el asombro de los demonios no dejaba de presentarse en todos ellos, ya que al presenciar la enorme fortaleza y resistencia que presentaba aquel niño humano, al tratar de restaurar la vitalidad de su cuerpo, veían que se necesitó más de un puñado de demonios enfocados en la curación, ya que al tratar de restablecer la vitalidad de aquel niño, solo presenciaban cómo al usar su magia de curación, solo era absorbido, cual fuese un pozo sin fin. Pasado este proceso muy complicado para los demonios, y después de un día de tratamiento con aquel chico, pudieron estabilizarlo, pasando su estado crítico a 1, pero aún muy mal herido. En el proceso que el clan Gremory curaban a Gohan, la pequeña Rías, se encontraba con una mujer, con cabello castaño corto, era su madre, Benelana Gremory, y a un lado de esta una maid, con el cabello color plata y ojos celestes, Graifia Lucifuge, quien era la esposa de uno de los actuales reyes demonios del inframundo, Sir Sech Lucifer, y siendo el hermano mayor de Rías, después de haber llevado a aquel chico con los demonios del clan Gremory, para apoyar con su recuperación, Rías les contó todo lo que había pasado desde el momento en que sintió el origen de aquella poderosa energía y cómo al buscar la ubicación de la misma encontró a un niño de aparentemente su misma edad, con unas terribles heridas y al borde de la muerte, y la decisión que tomó para traerlo para poder auxiliarlo. Ambas mujeres analizando el actuar de la niña, y cómo se produjeron los acontecimientos, solo tenían en mente 3 datos que no tenían una explicación razonable, como el origen de aquel inmenso poder que sacudió literalmente al mundo. El siguiente pensamiento que pasó por sus mentes era porque al pasar esto la pequeña Rías había encontrado en muy mal estado a aquel chico y que pudo provocar aquellas heridas mortales, y por último el cómo actuó la niña, si bien no fue una decisión mala y tuvo las mejores intenciones de auxiliar a aquel chico, lo que causa de la intriga en ambas era el interés tan profundo de preocupación por aquel chico que si bien fue normal el ayudarlo, era una cosa, pero preocuparse a tal extremo por traerlo directamente hasta su mansión y solicitar el apoyo para su recuperación era la razón de esta intriga, ya que su madre al saber a la perfección cómo eran sus hijos y principalmente el cómo actuaba su hija, fue lo que hizo que despertara el interés en su madre por cómo actuó con aquel chico que no conocía por si bien tenía la intención de ayudarlo, lo pudo haber solicitado, para que un demonio de la casa Gremory lo llevara a un hospital del mundo humano, pero llegar a tal extremo cual si fuera una persona de mucho tiempo de conocer y una desesperación por ayudarlo era lo que en verdad causaba la intriga tanto en la madre como en la maid.
En el primer día en que el joven Saiyajin se encontraba en recuperación en la mansión del clan Gremory, y pasando su estado crítico dentro de la misma habitación, se encontraba la pequeña Rias a un lado del joven Saiyajin. Por alguna extraña razón, al estar cerca de aquel chico, la niña sentía un sentimiento el cual no podía describir, pero podía sentir una enorme seguridad al estar cerca de él, así como de una atracción el cual le generaba, si bien no era en sí una atracción corporal, el estar cerca del chico generaba un sentimiento en el pecho de la chica, el cual nunca había sentido y era nuevo para ella. También empezaba a despertar un sentimiento de atracción que viene con el desarrollo de un adolescente, el cual era la atracción por el sexo masculino. Todo esto generaba en la niña pequeños sonrojos en sus mejillas y una leve generación de calor en las mismas, principalmente cuando se tenían que realizar algún cambio de vendaje, así como el lavado del cuerpo de aquel chico, que para nada era parecido a cualquier cosa que alguna vez, cuerpo muy definido y muy ejercitado sin algún exceso muscular el cual pudiera generar algún defecto en el chico. Al igual que los rasgos faciales, que por alguna razón se perdía en ellos, ya que no solo a criterio de ella sino de muchas de las sirvientas que lo trataban y cambiaban, se sonrojaban mucho al ver a aquel joven y el cuerpo tan perfecto a sus ojos, a pesar de la edad que tenía, lo cual por alguna razón generaba un sentimiento de enojo en la pequeña niña de ojos azules y cabello carmesí. Pasando los días y ver poco a poco la recuperación de aquel joven, los grandes líderes de todas las facciones se encontraban reunidos y discutiendo de aquel gran enorme poder el cual se sintió hace unos días en lo que eran las recién creadas instalaciones de la OLF, ubicada temporalmente en el inframundo en el territorio del clan Gremory. Flashback. Después de la caída de Gohan en aquel mundo, y retirándose del lugar con la poca energía que le quedaba en busca de sus amigos, y lo pudieran auxiliar, y llegando a reposar a un pequeño bosque en donde se suscitó los eventos con la pequeña Rias, en el lugar donde se encontraba aquel cráter y el origen de aquel abismal poder, llegaron todos los líderes de las facciones principales. Por parte de la facción de los demonios se encontraban Circe Lucifer, Serafal Leviatán, Ajuka Beelzebub y Falbium Asmodeus. Por parte de la facción de ángeles caídos se encontraban Azazel y Bali Lucifer. Por parte de la facción de los ángeles se encontraban el arcángel Michael y el arcángel Gabriel. Por parte de los Youkai, la líder de estos, la zorro de 9 colas Yasaka, y por último Odín, el líder de los dioses de Asgard. Al estar todas estas presencias juntas solo se podía sentir una gran presión por aquel grupo de líderes de diferentes facciones. Todos estos se miraban unos a otros en busca del si alguna de las otras facciones era el origen de esto. Solo se sentía un enorme silencio por parte de aquel grupo de líderes, el cual tensaba aún más el entorno. Solo se oyó la voz de lo que parecía ser un ser de una edad mayor, pero fluida a la vez. Era el Odín, el líder de los dioses de Asgard, y rompiendo el silencio que parecía eterno. Al parecer todos sentimos aquel inmenso poder proveniente de este lugar, y dado por el entorno del terreno no parece que estemos equivocados con la ubicación de aquella aterradora presencia, comentó el padre de todos los dioses. Tomando palabra el líder de los ángeles caídos, Azazel, así es, afirmó el líder de los ángeles caídos. Creo que todos podemos imaginar que aquella presencia, no está de más decir que aterradora y peligrosa, queda por muy lejos lo que en verdad significa. Tomando palabra el arcángel Michael, en efecto este es un asunto que podría cambiar no solo el rumbo de una facción sino de todas, y más si existiese la posibilidad que fuese controlado por alguna otra facción, desconocida o grupo de seres el cual buscara, no solo la guerra entre facciones sino la destrucción de todas como se conocen. Así es Michael, tomando la palabra, Yasaka líder de los Youkai, lo más razonable por el momento es dejar a un lado cualquier problema, político, social o personal, que se tengan con cualquiera de las facciones presentes, y enfocarse en localizar la ubicación de aquel enorme poder, dijo tajantemente la zorro de 9 colas.
Tomando de nuevo la palabra, el padre de los dioses de Asgard, Odín. En efecto, nuestra misión principal como líderes de nuestras facciones es garantizar la seguridad de nuestros reinos, así que propongo una alianza de las facciones presentes y teniendo como objetivo principal, el localizar, analizar y tomar la mejor decisión entre facciones para solventar aquel enigma suscitado minutos atrás. Los líderes de todas las facciones, pensando en lo planteado por el líder de los dioses, y tomando su decisión, todos confirmaron dando un de acuerdo por cada una de las facciones que representaban. Dando pie e inicio a esta temporal alianza, los líderes de las facciones crearon la OLF en sus siglas y que sería conocida como la Organización de Facciones, y que en un futuro sería el pilar del mundo como hoy se conoce. Dando inicio a esto, todas las facciones partieron de aquel lugar no sin antes tomar muestras del flujo de aquel poder que aún se sentía, así como imágenes y material que podría ayudar a las facciones a determinar el origen y la causa de esto. Una vez retirándose todos los líderes de ambas facciones, solo se podía ver una pequeña niña, vestida de lolita gótica, sobre un pequeño apilamiento de piedras. Era Otis, el dragón del infinito, y en su rostro solo se podía marcar una pequeña sonrisa por los acontecimientos que se estaban generando, al ver la unión de las facciones y el giro que estaban tomando las cosas, levantando su cara hacia el cielo con un rostro un tanto inexpresivo pero con una sonrisa, y hablando hacia el mismo cielo. Al parecer te me adelantaste en la diversión, ¿no es así, Rojo? Era lo único que pronunció el dragón del infinito. Fin del flashback. Fuera de la OLF, y terminada lo que era la primera reunión de las facciones, y tanto Circe Lucifer, como los demás reyes demonio, partieron a cada uno de sus territorios, para aportar cada uno de ellos con la investigación de aquel inmenso poder, que se generó, y teniendo algún avance informar, a los demás integrantes de la OLF. Circe Lucifer, y su padre, Lord Gremory, quien estuvo en gran parte en compañía de su hijo debido al incidente suscitado días antes, ambos dialogando sobre aquel poder y las posibilidades que pudieran provocarlo, pasando algunas horas aún en las instalaciones de la OLF, antes de retirarse a la mansión Gremory. En la mansión Gremory, encontrábamos a la pequeña Rías a un lado de la cama de aquel chico, el cual no se separaba de él, a excepciones cuando tenía que dormir o asearse. Dentro de la mente del joven Saiyajin, podíamos ver lo que era una joven Saiyajin reviviendo una y otra vez los acontecimientos vividos en contra del bioandroide, y la impotencia de la muerte de su padre. Esto llegó a un punto en que en esa línea de pensamientos genera un enojo que sintió en el momento que se convirtió en el Super Saiyajin fase 2 en contra de Cell. Por su mente pasaba esto, y al dar aquel grito de furia y sufrimiento al transformarse, fue que de un brutal movimiento abrió sus ojos y se levantó de la cama donde se encontraba reposando, colocándose de manera instintiva en pose de pelea. Al mismo tiempo, la pequeña Rías saltó de la silla donde se encontraba, por el repentino salto de la cama donde se encontraba aquel chico. Gohan en ese momento se encontraba muy desorientado, de donde se encontraba. En ese momento sintió una serie de dolores por todo su cuerpo ya que aún no se encontraba recuperado, poniéndose de rodillas por el desgaste de su cuerpo, y el dolor, jadeando de dolor. Solo pudo visualizar enfrente de él una niña de ojos azules y cabello carmesí, con una cara de miedo y desconcierto. Tomando un poco de control trató de percibir el ki de sus amigos, sin éxito alguno, pero en ese momento al empezar a escanear el ki de todos a su alrededor detectó que eran anormalmente más grandes al del ser humano, pero detectaba que en estos se sentía una energía maligna, con una diferencia, la cual era que no detectaba hostilidad o malas intenciones. Al dejar a un lado esto, enfocó su mirada de nuevo en la niña que se encontraba parada justo enfrente de él. Con esfuerzo formuló unas palabras dirigidas hacia la niña. ¿Quién eres? ¿Dónde estoy y cómo llegué aquí?
A lo cual la niña, aún sorprendida por lo sucedido y tomando una postura más controlada, contestó: mucho gusto, mi nombre es Rías Gremory, te encuentras en la mansión de mis padres y yo fui la que te trajo aquí debido a que te encontré muy lastimado a orillas de un pequeño río en las afueras de la ciudad. En ese momento Gohan recordó lo que había pasado durante la batalla en contra de Cell, el choque de los poderes de ambos y cómo se generó una especie de agujero negro por el cual cayó, y teniendo como últimos recuerdo el ver cómo caía de aquel portal viviendo una ciudad sobre él y cómo con la trayectoria de la caída se estrelló en lo que pareciera unas montañas, y el cómo llegó con un enorme esfuerzo volando a aquel bosque en el cual recordó de manera borrosa unos pequeños ojos color azul, mientras quedaba inconsciente. El joven Saiyajin, al recordar todo esto, solo agachó un poco la cabeza, al seguir asimilando todo lo que había pasado. En ese momento la niña, tomando valor, le preguntó a aquel chico: antes de continuar con nuestra conversación, deberías recostarte ya que aún estás muy lastimado. Esto sacó al chico de sus pensamientos, y viendo que aquella niña solo lo estaba ayudando, asintió con la cabeza, se logró parar y en forma de reverencia agradeció a la niña que se encontraba justo delante de él. La pequeña Rías, al ver esto, se le generó un pequeño sonrojo en su cara y con un leve tartamudeo, y moviendo un tanto rápido sus manos de un lado al otro, le respondió al chico: no es necesario, de verdad. Se colocó a un costado del chico y colocando uno de sus brazos alrededor del chico, lo cual al estar muy cerca de él, generó que la pequeña niña se sonrojara aún más. Una vez puso al chico de nuevo en la cama, ella le comentó: por favor quédate aquí mientras llamo a los doctores para que te puedan revisar. En ese momento Gohan asintió con la cabeza en señal de confirmación. La niña le contestó: vuelvo en unos momentos, a un lado tuyo hay algunas frutas, siéntete libre de comer lo que gustes, en lo que regreso, y regalándole una sonrisa a la pequeña niña al joven Saiyajin, el cual genera un leve sonrojo en él, asintiendo en respuesta. Fin del capítulo. Muchas gracias amigos de YouTube por escuchar mi teoría, espero sea de su agrado. Si les gustó den manita arriba, suscríbanse al canal, activen las notificaciones para estar al pendiente de cualquier otro video que se suba al canal. Compartan para animarme a continuar esta teoría y futuras más que pueda surgir. Se despide su amigo, Universal Fanfic, y esperando subir más videos, hasta la próxima.